A partir de este momento estamos grabando y el tema es reprogramar los exámenes, las pruebas, según... Profe, yo al menos no tengo problema. De hecho, la otra semana, el 24, se me complicaba porque tenía otra prueba ahí al lado, el 23. ¿Ah? Entonces, iba a estar mi día justa. Pero no tengo problema de que se reprograme para el 8. Yo al Ok, menos. bien. Le voy a pedir entonces al resto que si están de acuerdo, reaccionen con un dedo hacia arriba, ¿no es cierto? Mm. Y si no están de acuerdo, no hagan nada. Mm. Kimberly, levanta, levanta el dedito. A ver, Javiera está de acuerdo, Kimberly también, Matías está de acuerdo, Marcelo Rojas está de acuerdo, Agustín y Nicolás están de acuerdo, Agustín también, y Nicolás también. Bueno, entonces están todos de acuerdo. Los que no están presentes tendrán que acatar la decisión de la mayoría y movemos entonces la prueba para el 8 de julio. Exacto, a la hora de clase. Bien. La prueba 2 está planeada para el 5 de agosto. Hasta el momento no tenemos problema con esa fecha y no la podemos cambiar porque ya las semanas que siguen el curso termina. La otro tema que quiero analizar con ustedes, que me manden algún feedback respecto de cómo le está yendo con el trabajo de las guías de autoaprendizaje. Recuerden que la prueba, el compromiso que tengo yo con ustedes, es armarla, organizarla a partir de las actividades que están señaladas en esa guía. En cierta forma, la prueba es una evaluación de un trabajo grupal, pero esta evaluación es una evaluación individual. Cada uno demostrará en la prueba el esfuerzo, la dedicación al trabajo con esas guías. De todas maneras, les voy a sugerir que ese material lo guarden, las guías desarrolladas no lo pierdan, porque al final del semestre, para algunos casos que requieran otra atención, por ejemplo, si usted tiene un 3,8 o tiene un 3,9, bueno, un buen trabajo en esas guías podría significar que se me hablan del corazón y yo le diga, bueno, el 3,8 por el buen trabajo de la guía se transforma en un 4. ¿Me entiende? Entonces, las guías, los informes producto de las guías, no los pierdan, guárdenlos hasta el final del semestre. ¿Alguna pregunta, algún comentario, chiquillos y chiquillas? ¿Sí? ¿Quién habla? Kimberly. De nuevo, tengo una duda. Con respecto a la vigilia. La semana que tuvimos de receso, ¿esa semana igual va con vigilia? ¿O Sí, esa semana no lleva vigilia? lleva vigilia. Ya, ok. Profe, ¿Sí? entonces al final van a hacer 2 pruebas. Mira, en este momento estamos como para 2 pruebas. A mí la escuela me mandó fecha para 2 pruebas nomás, pero vamos a tener la vigilia. O sea, van a ser 3 pruebas, perdón, 3 evaluaciones. Y por eso les acabo de decir, no desechen los informes producto del desarrollo de las guías de autoaprendizaje, porque para algunos casos especiales, dije 3,8, 3,9, hasta a lo mejor un 3,7, qué sé yo, todavía no lo tengo seguro, tampoco me estoy comprometiendo, pero van a ser casos especiales, sobre todo producto de la contingencia que ustedes particularmente están viviendo, de todo el tema
del coronavirus que todos nos está afectando, pero yo asumo que a usted le está afectando más. Y además el tema de la conectividad, digamos. Y un tercer tema es el hecho que por ahí está basado en una encuesta, no una encuesta de la Universidad Nacional, sino una encuesta a los estudiantes universitarios, donde los estudiantes universitarios en esa encuesta manifiestan que los aprendizajes online no están siendo lo suficientemente satisfactorios desde el punto de vista de la percepción de ellos. Entonces hay una dinámica que en algunos casos particulares, ¿no es cierto?, puede ser tanto especial que requiera ya un trato especial de mi parte. ¿Y cuál va a ser el trato especial de mi parte? Que aquellas personas que estén bordeando el 4 hacia abajo, les pida yo como evidencia de trabajo, bueno, muéstrame su guía o envíeme un informe basado en la primera guía, o perdón, en la primera unidad, o un informe basado en la segunda unidad. Por eso que respecto a la pregunta que hacía Kimberly, me es importante que el portafolio sea continuo. La semana completa, piensen en la semana completa, después podemos haber pensado, ¿no es cierto?, que la noticia se obtuvo esa semana de reflexión el día domingo. Y asumo que el día domingo ya terminó, o el domingo en la noche, qué sé yo. Y yo tampoco lo estoy viendo el tema del portafolio como una actividad demasiado extenuante, me refiero a la actividad de la semana respecto al portafolio. Ahora si no veo que es buscar en un periódico, echarle una mirada a un periódico, así como algunos le echan una mirada a la sección deporte, otros le harán una mirada a la sección vida social, no sé, bueno, y de ahí un pequeño trabajo, porque hay que reconocer que la desconexión de esta semana no pudo haber sido absoluta. Siempre hay algo detrás. Yo estoy seguro que es lo que hacíamos nosotros cuando era estudiante, pues, bueno, hace mucho tiempo. O sea, teníamos una semana de interim, le llamábamos, donde yo estudié, interim, como una suerte de interrupción así, un poco relajada. Entonces nosotros aprovechamos de avanzar en las cosas, para adelantarnos. Mira, bueno, tengo que preparar un informe que me están pidiendo dentro de 3 semanas. Aprovecho esta semanita. Me dice, claro, no me tengo que levantar a las 7 de la mañana para ir a clase, ni tengo que hacer las tareas contingentes que me dan de un día para otro, o de un día para 2 días después. Pero tengo esos bultos de tarea que con la semana o sin la semana voy a tener que entregarlos en algún momento. Si no va a ser en esa fecha, va a ser en la fecha inmediatamente posterior. ¿Ya? ¿Alguna otra, chiquillos, chiquillas, alguna otra opinión, comentario? Profe, le quiero hacer una consulta de la guía. Sí. En realidad yo hice las 4 guías ya de la Ya, qué unidad bien, 1, qué bien. pero la guía 3, que Sí, es como de la cuenca del río Elqui, sí. no encontré la fuente esa que usted puso. Sí, No sé si... sí, no la vas a encontrar lamentablemente, porque eso es un documento que no tenemos nosotros en versión digital, ni está en PDF. De tal manera que el documento ese, obviamente está en la biblioteca, el documento ese lo puedes obviar, pero respecto de la información que hay en relación al Valle del Elqui, la información es bastante abundante. Por lo tanto, si tú pones, qué sé yo, Valle del Elqui en el Google, te va a aparecer una información que te puede ayudar a resolver algunas cosas. Ahora bien, ese es un libro, de tal manera que tiene mucho más información que la que yo estoy pidiendo.
El propósito de dar esa referencia es primero para que ustedes se encontraran con ese libro, lo hojearan, estoy pensando en tiempo normal, lo hojearan y de ahí seleccionaran algunos aspectos que pueden servir para responder las preguntas. Pero yo estoy seguro que esas preguntas, en la mayoría de ellas, se pueden responder sin llegar al libro. Además, como el libro lo edité yo, entonces si hay algunos capítulos escritos por mí, bueno, también está la satisfacción personal que los estudiantes vean las cosas que hace uno más allá de las clases. De tal manera que el mensaje es el siguiente: no te preocupes tanto por ese libro, si puedes llenar las preguntas con información que obtengas de otra fuente, no hay problema. Bien, ¿qué más? Bueno, yo felicito a personas como Agustín y algunos otros de ustedes que hayan trabajado con la guía, porque esas guías demandan un trabajo de parte de usted, de nuevo, semana a semana. O sea, de señor palabra, le tienen que reservar el curso una mañana o una tarde o un día para poder ir avanzando bien. Como dicen, lento pero rápido. Porque hay muchas situaciones que se examinan ahí en esa guía, de tal manera que el trabajo no sea meramente un trabajo mecánico, sino que también sea un trabajo reflexivo, de autoaprendizaje, qué sé yo. Por supuesto, y también es parte de la estrategia, es que ustedes se entrenen con esto de las tecnologías de las TICs. Así que alguno puede poner, qué sé yo, digamos que la pregunta tiene que ver ubicación geográfica del Valle del Elqui, por decir algo, o mejor dicho, ubicación geográfica del Tranque Puclaro, ya que está un poco más cerca de ustedes. Ubicación geográfica del Tranque Puclaro, bueno, escriben en Google, ¿no es cierto?, ubicación geográfica del Tranque Puclaro y ¡pum!, le va a aparecer que está los titantos, ¿no es cierto?, latitud norte, latitud sur, en la ET, y pueden llegar, ¿no es cierto?, copiar y pegar. Bueno, ahí hay un aprendizaje más bien mecánico, en el sentido de que saben buscar la información, ¿no?, con la metodología TICS en una actividad relativamente elemental, para escribir ubicación geográfica. Pero hay otras preguntas que implican consultar un poquito más de fuente bibliográfica, más de una, quiero decir, y ahí hacer un compilado. Pues ya ahí está el proceso de reflexión, el proceso de lectura comprensiva, el proceso de integración, que yo espero que ustedes practiquen. A mí no me interesa tanto la parte de información, porque hay mucha información y mucho de ello se queda en el tintero. Uno la adquiere y al tiempo después se le olvida. Pero lo que no le olvida a uno son las estrategias de cómo enfrenta este tipo de situaciones. Y eso es lo que resulta importante al momento de trabajar. En este momento, la tecnología de información y comunicaciones son bastante importantes. Prácticamente todo lo que uno puede necesitar en su vida laboral está ahí. Pero tiene que desarrollar la estrategia de cómo buscar, porque si uno no sabe cómo buscar, por ejemplo, se pierde en la cantidad enorme de información que hay. Termina abrumado y termina no entendiendo nada, porque es tanta la cantidad de información que hay. Entonces, eso es lo que me interesa fundamentalmente. Por supuesto que usted tiene que manejarse con cierto nivel de información básica, y lo tienen que hacer de manera, en mi opinión, de manera elegante, porque por algo son estudiantes de ingeniería civil. Datos blandos como datos duros, pero no me estoy refiriendo a los detalles. Los detalles están en los repositorios y usted podrá, ¿no es cierto?,
acceder a ello y en algún informe poder incorporarlo, y ahí en un informe escrito, incluso un informe oral, usted podrá manejar esos detalles, esos números, esas cifras estadísticas, qué sé yo. Pero así a capela, no, ¿para qué? Pues, ¿para qué espero que usted recite datos estadísticos o datos numéricos? En un informe escrito, informe oral, una presentación a su jefe, a sus colegas, bueno, ahí la cosa es diferente, pero ya también es mucho más acotado. Aquí nosotros estamos en una etapa 1 o 2 del aprendizaje que tiene que ver con los temas del curso. ¿Alguna otra consulta, opinión? Profe, en No, la hola, guía que Javiera. sí, ¿Sí? en la guía que usted subió habían 4 guías también. La unidad 1 que tengo estructurado, no la tengo a mano, con cuatro guías de trabajo. Entonces las 4 guías entran para la primera prueba. Las 4 guías entran para la primera prueba. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. Ahora, yo hago una selección de las actividades siguiendo un criterio del embudo. Dicho en otras palabras, hay preguntas de la guía, no son exactamente las mismas preguntas porque sería ofender la inteligencia de usted y lo estaría sugiriendo que aprendan de memoria las respuestas a la guía, o apréndanse de memoria las preguntas de la guía, y van a perder tiempo en aprenderse de memoria las preguntas de la guía y perder tiempo y energía aprenderse las respuestas. ¿Ya? Puede que algunas preguntas sean tal cual y otras, ¿no es cierto?, son una pequeña derivación de ella que lo van a obligar a usted a pensar un poco, contextualizarse en el tema, ¿ya? En el contexto. Pero como digo, la estrategia del embudo, es decir, preguntas generales, ¿ya? Y a medida que vamos bajando en el embudo, preguntas más específicas, pero no necesariamente detalles, los detalles, para así yo poder hacer una discriminación de ustedes en relación a quien que le dedicó más tiempo al curso, a aquel que el tema le gusta más, al que él tiene más habilidades, qué sé yo, de tal manera que... Está muteado, profe, no se le escucha. Ahora, ya. Sí. Bueno, como les dije, estaba inestable el asunto. Afortunadamente volvió, me llegó un mensaje a mí que dentro de 3 minutos se me cortaba la comunicación. No podía ser porque nosotros estamos trabajando a través de las aulas virtuales. Bueno, como él estaba diciendo, el criterio del embudo, ¿no? De tal manera que si usted se quiere sacar una mejor nota, bueno, tiene que ir profundizando en las respuestas que le va dando a las preguntas. De partida, yo no espero que hagan el 100% de las preguntas, que atiendan el 100% de las preguntas. Ustedes verán, por ejemplo, cuáles son las preguntas más importantes desde el punto de vista del aprendizaje de usted y desde el punto de vista de este criterio del embudo. Usted puede decir, a ver, ¿qué necesito yo para entender el tema de ecología desde el punto de vista de la perspectiva mía, futuro profesional? Y podrá identificar algunas cosas, ¿no es cierto? Y dirá, bueno, ¿cuál estrategia tengo que aplicar para sacarme un 6 o sacarme un 7? Bueno, tengo que empezar a seleccionar, siempre desde el punto de vista de lo que me pudiera servir, le pudiera servir a usted, en términos profesionales. Entonces tiene que hacer también un ejercicio que lo va a obligar a replantearse pues, y ponerse en la situación futura. Ahora bien, yo soy empático o trato de ser empático con ustedes y yo tengo entendido que acá la disciplina no es la enseñanza de la disciplina, ecología en este caso, no es por la ecología, sino que la enseñanza de la disciplina es en función del perfil profesional de ustedes, perfil de egreso, eso es, perfil de egreso.
De tal manera que yo a usted no le voy a preguntar detalle ecológico por el detalle. Le voy a preguntar detalle, si es que llego a eso, que de una manera considero yo que son importantes para ustedes entender un proceso. Por ejemplo, supongamos que yo me pongo en el caso de un asunto de contaminación. No es el caso del curso en estos momentos, pero me pongo en el caso de contaminación. Yo considero que para usted entender el proceso de contaminación tiene que saber qué es lo que son las moléculas, qué son los átomos, qué son los elementos químicos. Entonces le puedo preguntar, ¿no es cierto?, algo sobre el elemento químico. ¿Me entiende? O sobre moléculas. Sí. No le voy a preguntar, por ejemplo, si estamos hablando de un contaminante arsénico, no es el caso del curso, bueno, ¿cuáles son los efectos biológicos que tiene el arsénico sobre un sujeto expuesto al arsénico? ¿Ya? Pero sí, un fundamento, qué sé yo, que en este caso, que tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con biología, ¿ya? El efecto, ¿no es cierto?, sobre la célula, por ejemplo, sobre el funcionamiento celular del arsénico, y con química. Como ustedes son ingenieros civiles ambientales, entre averiguar efectos biológicos y el tema químico, considero que es más cercano, químico. Y dentro de lo químico, no estamos hablando de la composición molecular del arsénico, si está como tal o está formando parte de una molécula más complicada, sino que, bueno, que es un elemento, porque es un compuesto químico, o eventualmente qué es lo que es arsénico, tú, por ejemplo. Y alguien podrá decirme arsénico es tal y tal cosa. ¿Me entiende? Pero ahí tiene que desarrollar usted estrategia, o sea, se tiene que poner frente a las guías y decir, esto vale la pena que lo conteste, voy a correr el riesgo, esta no porque me quita tiempo y muchos detalles, el profe dijo que no iba a preguntar muchos detalles, etc. Y así se va reduciendo el campo de la guía y el esfuerzo a invertir en él. Pues yo estoy consciente que ustedes están pillados, siempre los estudiantes universitarios estamos pillados de tiempo. De tal manera que dedicarle tiempo a detalles que no tienen ningún sentido. Yo digo, en mis cursos yo no exijo tanto detalle. Puede que yo entregue algunos detalles en la clase para que no resulte la clase tan básica, pero en las pruebas generalmente no pregunto detalles, soy un poco más conceptual y de procesos mentales. Entonces digo, yo le hago una pregunta y yo espero que usted razone, más que sea una respuesta de naturaleza memorística. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? ¿Está claro el planteamiento? Sí, profe, está claro. Ok. Bien, entonces vamos a abocarnos a la materia de hoy día. Ustedes se podrán dar cuenta que estamos atrasados, ecosistemas. Unidad 1. Me está... Bueno, se me desconfigura un poquito. Vamos a ver. Este es lo que estábamos trabajando nosotros en la clase pasada. ¿Me ven ahí? Sí, profe. Ok. Bien. Bueno, ya dije que habíamos estado
analizando con bastante detalle lo que era la ecología del individuo. Tomamos como caso de estudio al ser humano. Hablamos de necesidades del ser humano y recursos tendientes a satisfacer esas necesidades. Ya señalamos que la importancia para ustedes del individuo es que el individuo puede que reaccione favorablemente al proyecto, reaccione negativamente al proyecto a través del aporte de trabajo o la demanda de servicios que el proyecto pueda necesitar, requerir. Por eso que proyectos grandes en pueblos chicos hacia el interior de los valles son bienvenidos, porque le dan otro destino al valle en términos de alojamiento, en términos de personas que pueden trabajar en el proyecto, en términos de la compra de insumos pequeños, etcétera. Pero también los grupos tradicionales, sobre todo los grupos ambientalistas, ¿no es cierto?, pueden que reaccionen en contra del proyecto, entendiendo que el proyecto le va a cambiar la identidad del pueblo, va a generar una demanda más allá de la capacidad del pueblo para atenderla, y eso va a significar que se va a desorganizar el pueblo en el sentido tradicional del poblado. Después hablamos de la población. El aspecto más importante de la población para el ingeniero es que las poblaciones constituyen recursos naturales renovables, tanto desde el punto de vista económico, proveen alimentos, productos de otro tipo, que son importantes para las personas, pero también son recursos de identidad cultural. Ya los pingüinitos dan cierta identidad a la Antártida, por ejemplo. Aquí puede que den alguna identidad cultural a los poblados del interior, las cactáceas, bueno, los zorros. Piensen que nosotros tenemos en el escudo el cóndor y el huemul, otros tienen las águilas, otros tienen el puma, otros tienen las serpientes, etc. Ahora, los efectos de los proyectos de ingeniería ambiental, bueno, piensen que aquí hay aspectos beneficiosos y aspectos perjudiciales.